Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Como habíamos acordado, vamos a seguir subiendo los videos en base al programa de la UAS. En esta ocasión tenemos el tema 2, que es organización y presentación de datos, el cual lo vamos a dividir en dos videotutoriales, por lo amplio, por el tiempo que se lleva. En esta primera parte vamos a ver la elaboración de una distribución de frecuencias, el número de clases, límite de clase declarada y verdadera, punto medio, intervalo con amplitud de clases, porciones y razones, tasa de distribución de frecuencias relativas simples y acumuladas. Hasta este punto será el video tutorial y la segunda parte será ya la representación o los tipos de representación de datos que existen, el textual, la presentación tabular, la semitabular y la gráfica. Lo interesante de esto es que aparte de ver cómo lo haremos, también vamos a ver de manera conjunta cómo hacerlo en Excel para que así tengan un mayor conocimiento de utilizar las estadísticas no solo manuales sino a nivel ya de un software como es Excel. Bueno, comencemos. Para este video tutorial he preparado una serie de datos, una variable X con unos 34 datos. Lo pongo de esta manera. En Excel no es muy conveniente trabajar los datos estadísticos de esta manera, pero lo pongo así para poder utilizar una herramienta que se llama transponer, que le va a facilitar mucho la vida. Transponer no es más que si yo lo quiero llevar de horizontal a vertical y viceversa. En este caso yo quiero los datos que estén vertical. Entonces selecciono todos mis datos, los voy a copiar. Una vez están copiados, me dirijo donde quiero que estén ubicados y le doy donde dice pegado especial. Dependiendo de la versión de Excel que tenga, hay algunos que dice transponer de manera inmediata, solamente le dan ahí. En el caso de los que tengan como yo, que tengo la versión 2007, le dan a pegado especial. En la parte que dice aquí transponer, lo dan, aceptar y ahí están los datos ya de manera vertical. Una vez está de manera vertical, lo primero que hay que hacer, aquí tengo un bloc de notas para trabajar con una distribución de frecuencia por clases, una distribución de frecuencia, como quieran llamarlo. Hay que tener en cuenta estos parámetros. Los números de clases, lo cual llamaremos NC, y se calcula así 1 más 3.32 logaritmo de n, siendo n el tamaño de la muestra, para nuestro caso 34. El ancho de clase que denotaremos CI, que será igual al rango entre el NC, o sea el número de clase, y el rango va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. El rango de uso va a ser igual al número de clases y al ancho de la clase ajustado. Y el error sistemático para ya hacer la distribución va a ser igual al rango de uso menos el rango. Todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Me dirijo a mis datos, ya lo tengo aquí. Es lo mismo que lo llevo en manual, lo hago en Excel para mayor facilidad, pero es lo mismo. Aquí en este caso, para poder identificar mi límite superior y límite inferior, lo voy a ordenar los datos. Le doy clic izquierdo, ordenar, lo puedo hacer de mayor a menor o viceversa. Ahora de menor a mayor. Aquí yo puedo identificar que el menor de los datos es 23 y ese va a ser mi límite inferior. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Límite inferior es igual a 23 y el límite superior, va a ser igual, estamos aquí, el límite superior va a ser igual, bajamos al último valor, a 94. Entonces, mi límite superior va a ser igual a 94. En otras palabras, los límites superiores e inferiores se refiere al menor de los números y al mayor de los números. Y con esto nos podemos calcular el rango.
Si le damos aquí, lo podemos hacer aquí. Una vez podemos calcular el rango. El rango va a ser igual a el límite superior, que es 94, menos el límite inferior, que es 23, y eso me da igual a 71. Ya tengo mi rango calculado. Entonces voy aquí a la tabla, ya yo sé que el rango es 71. Vamos a construir una distribución de frecuencia con clase. Hay muchas formas de hacerlo en Excel, inclusive más cómodo. Hay una opción de tabla dinámica que te da hacerlo de una vez. Simplemente quise traer el ejemplo aquí para verlo cómo hacerlo de manera manual, y después ya en un video tutorial más adelante podríamos hacerlo con la tabla dinámica. Eso se hace en 5 minutos utilizando Excel. Lo que quiero es que vean el paso a paso para que puedan entender de dónde sale cada uno de estos valores. Bueno, lo siguiente es que ya tengo mi rango calculado. Voy a buscar el número de clases, que va a ser igual a 1 más 3.32 logaritmo de n. Me voy a apoyar en Excel para calcularlo más rápido y voy a decir que esto es igual a el NC, va a ser igual a 1, como ya había dicho antes, 1 más, abro paréntesis, 3.32, cierro paréntesis, logaritmo, tomo el que es en base 10, el que se utiliza en base 10, el genérico, n en este caso es 34. ¿Por qué 34? 34 es el tamaño de la muestra. 34 es el tamaño de la muestra. Si lo contamos, aquí podemos ver, dice que hay 35 elementos. Oh, no, son 36, perdón. Son 36 elementos. Si lo selecciono todo, aquí puedo ver que son, donde dice recuento, dice 36, inclusive me saqué el promedio de manera automática, 58.61, y la sumatoria de todos esos datos es de 2110. Eso ya lo hace Excel de manera automática. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es una corrección de que no es 34, sino 36, porque es la cantidad de la muestra, el tamaño, la cantidad de valores, 36. Y me da aquí 6 puntos. Si lo llevo a 2 decimales, me dará 6.17. Entonces, ya yo tengo aquí que el número de clases NC va a ser igual a 6.17. Ahora, para yo buscar el CI o ancho de la clase, el CI o ancho de la clase, me guiándome, obviamente, de la fórmula, está aquí que dice que el ancho es igual al rango entre el número de clases. Entonces tengo que el rango es 71 entre 6.17, y eso me va a dar igual a, voy a apoyar aquí en Excel todo el tiempo, apoyándome en Excel. Si digo aquí, igual 71 entre 6.17, y aquí tengo que eso me da, llevándolo a dos cifras decimales, a 11.55. Ese es el valor que va a estar aquí, 11.55. Bien, ahora bien, lo siguiente a buscar es el rango de uso, que dice aquí que es igual al número de clases por el ancho de clase ajustado.
¿Qué pasa con este paso? El ajuste de NC y CI es un paso muy importante para la elaboración de la frecuencia, de la distribución de frecuencia. Muchos se pierden porque creen que el ajuste es un redondeo, es decir, llevo NC a 6 y llevo al CI a 12. Muchos creen que es redondeando, pero no es redondeando. La idea es buscar llevarlo a números enteros a ambos, como sea más conveniente, a ambos llevarlo a números enteros, y que el producto de estos dos números enteros sea mayor al rango. Esa es la condición. O sea, yo puedo llevar el NC a 8 y este dejarlo en 10 y me va a dar 80, y no está mal, porque siempre y cuando la multiplicación de estos dos ya ajustado, llevado a valor entero, sea mayor que el rango, está bien. Pero ¿qué es lo que se busca? Siempre se busca que exista el mínimo error posible. Es decir, entre la diferencia entre el rango de uso y el rango, lo que se anda buscando es que sean mínimos, casi iguales. Pero la idea es que sea mayor para poder ajustar la distribución de frecuencia con clase. Por ejemplo, vamos a hacer el ajuste para que entiendan de lo que les estoy hablando. Ajustes de CI y NC. Si yo llevo el número de clases a 5, porque quiero trabajar con 5 clases, por ejemplo, digo que NC es igual a 5 y que el 6, para que sea mayor a 71, tengo que llevarlo a 15 y eso me da 75. Entonces, si yo llevo el 6 a 15, el rango de uso, que es el producto de estos dos, 5 por 15 me va a dar 75, una diferencia de 4 del rango. Ahora bien, no está mal, porque no es redondeando, es llevando los valores a mi conveniencia, recordando que una distribución de frecuencia no puede tener menos de 5 clases. Y lo que se busca siempre es que el ancho varíe de 5 en 5, por eso lo pongo así. Pero digamos que usted quiere trabajar con 6 clases, tengo 6 clases. Para que sea mayor, tengo que llevar este a 12. ¿Verdad? Y ahí me daría 72, una diferencia de 1, un solo error en la distribución. O sea, que este es más conveniente, tiene menos error en la distribución de los datos. Pero si lo hago con 5 y 15 y 6 y 12 no está mal. Eso es a experiencia o a decisión propia de quien va a construir la distribución de frecuencia. Ahora bien, si lo hago con 5 y 15, voy a tener 5 clases con un ancho de 15, se va a ver más bonito. Pero si lo hago con 6 y 12, voy a tener menos error en la distribución de los datos. Cualquiera de las formas está bien. Ahora bien, voy a dejar en ese en 6 y el 6 en 12, porque lo que yo ando buscando es que el error sea el mínimo posible. En este caso, 1. Entonces, ya voy aquí a buscar mi rango de uso, que va a ser igual a el número de clase ajustado, que es 6, por el 6 ajustado, que es 12, por el 6 ajustado, que es 12. A ver, ¿qué pasó acá? Ok. Un problemita ahí con las teclas. Y aquí, por el 6 ajustado, que es 12. Y eso me va a dar igual a 72. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Encontrar el error sistemático. El error sistemático, además que el rango de uso, no el rango. Por eso es la idea de que el rango de uso siempre tiene que ser mayor
al rango. Entonces acá voy a poner mi error sistemático. Voy a poner mi error sistemático, que va a ser igual a 72, que es el rango de uso, menos 71, que es el rango. Y voy a tener un error de 1. Ese es mi error sistemático. Ahora, ya después que yo encuentro todo esto, ya yo puedo entonces construir mi distribución de frecuencia con clase. Ya yo la puedo construir. Ahora, en detalle, tengo un error. Cuando es un error, lo puedo distribuir tanto arriba como abajo. Si es más de 1, si digamos 2, es la mitad. Uno arriba y uno hacia abajo. Para que me entiendan, se ordenaría de la siguiente manera. N es el número de clases. ¿Qué quiere decir? Que mi distribución de frecuencia no puede tener más de 6 clases. Y que el ancho no puede ser mayor o menor que 12. Siempre va a ser fijo en 12. Ahora bien, cuando yo digo número de clases, ¿qué es una clase? Una clase es son intervalos. Por ejemplo, yo me dirijo a mi límite inferior, que es 23. Ahora tengo un error de 1, lo puedo distribuir arriba. Si distribuyo ese error arriba, quiere decir que se los resto al límite inferior. Si voy a distribuir, por ejemplo, abajo, se lo sumo. O sea, si es arriba, resto. Si es abajo, sumo. ¿Por qué? Porque los rangos o las clases deben contener todos los valores encontrados. Deben tener todos los valores encontrados. Entonces, no puede ser la clase tener el límite superior de la última clase, no puede ser inferior a 94, porque me la va a dejar afuera. Por eso yo no puedo distribuir arriba o abajo. En este caso yo lo voy a distribuir abajo y voy a comenzar desde 23 y la clase va a terminar en 95. Si yo fuera a construir de arriba adelante, comenzar en 22 y terminaría en 94. Pueden hacerlo de las dos maneras o podemos visualizar las dos maneras, no hay problema. Pero voy a tomar una para no tomar tanto tiempo. Me hubiese gustado que el error sistemático hubiese sido más de 1 para que vean la distribución. Si el error es de 2, distribuyo uno arriba y uno abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí yo comenzaría a contar mis clases de 22 y terminaría en 95. Si fuera de 3, puedo distribuir 2 arriba y 1 abajo, o 1 arriba y 2 abajo, o viceversa. Pero bueno, eso lo vamos aquí. ¿Cómo serían las clases? Como ya les dije, si voy a distribuir ese error abajo, quiere decir que la última clase va a terminar en 95. Entonces comienzo a contar desde mi límite inferior, que es 23. Como el ancho es de 12 en 12, quiere decir que la primera clase va a ir desde 22 hasta, si le sumo 12, 35. Ahí tengo mi primera clase. Eso es lo que se refiere a clases. Esas son las clases, los rangos que hay. Entonces, la segunda sería desde 35, si le sumo 12, a 47. La segunda sería de 47 hasta 59. La próxima sería de 59 a 61. Y la siguiente sería, perdón, de 61 no, a 71. A 71, porque es de 2 en 2. De 59 a 71. La siguiente sería de 71 a 83. Y la última clase sería de 83 a 95. Claro, como les venía diciendo, aquí están todas las clases. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ve? Como dice aquí. Y cada una tiene un ancho de 12. Bueno, espero que les haya gustado.
La siguiente tutorial lo voy a tener que dividir ese en dos porque es algo muy amplio. Pero ya en el siguiente video tutorial veremos cómo poner las frecuencias a esto y la siguiente parte de la distribución que sigue, cómo ordenar los datos en esta distribución y todo. Espero que les haya gustado y en la próxima parte del video veremos cómo seguir construyendo la tabla de distribución de frecuencia con clases. Bye, suscríbanse.